Yo nací en Bogotá en diciembre de 1954, en el seno de una familia huilense por parte de papá y payanesa por parte de mamá. Y por eso buena parte de mi infancia, hasta los 11 años, viví en el Huila. A los 12 años la familia se mudó a Bogotá, donde ya terminé mis estudios de bachillerato, hice todos mis estudios de bachillerato. Nosotros íbamos a una escuela donde estaban todos los estudiantes, independientemente de la clase social. Ahí estaban los hijos de los profesionales del pueblo y estaban los hijos de quienes no habían tenido una educación formal, ricos y pobres, todos compartíamos en el mismo colegio. Siempre recuerdo a mi papá y a mi mamá inculcando en nosotros ese tipo de valores, de la igualdad en términos de que todos valíamos lo mismo. De manera que ambas influencias creo que fueron muy importantes en ir formando mi mentalidad, mucho más desarrollada, por supuesto, después con estudios y experiencias vividas. Crecí en un ambiente rodeado de política. Mi abuelo fue senador por el Partido Conservador, mi papá fue senador por el Partido Conservador. Fui muy marcado por la época de la violencia. En los días posteriores al 9 de abril, mi familia fue atacada, sus propiedades quemadas, asaltadas. Mi abuelo fue atacado físicamente en el Parque Central de Neiva. Entonces crecí muy rodeado no solamente de un ambiente donde se hablaba y se respiraba política, sino en donde teníamos todo ese legado de violencia que alcanzaron a vivir nuestros ancestros. Acababa de terminar cuarto de bachillerato cuando mi padre fue asesinado en el Doncello, en Caquetá. Y ese fue, por supuesto, un evento que nos marcó a todos en la casa. Lo perdimos cuando nosotros éramos muy jóvenes. Realmente fue un evento como traumático y creo que de alguna forma influyó mucho en mi perspectiva sobre violencia y no violencia. Me enseñó muchas cosas porque además entendí la capacidad que uno tiene de perdonar cuando se ha sido víctima de un acto como ese, pero sobre todo mi convicción de que la acción política era esencialmente o debería ser esencialmente una acción no violenta. Y que si íbamos a buscar los cambios en la sociedad tan necesarios, en una sociedad tan excluyente como la nuestra, deberían ser por caminos no violentos. Yo me gradué de bachillerato en el Colegio Angloamericano en 1973 e inmediatamente solicité admisión a la Facultad de Derecho de la Universidad Javeriana. En realidad sin mucha convicción, yo creo que más bien fue porque vengo de una familia de abogados javerianos, mi padre, mi tío, etc. Y en los 3 años que alcancé a cursar en la facultad aquí en la Javeriana, pues fui un estudiante de mediocre a malo. Finalmente tomé la decisión de que lo mío no era derecho. Siempre me había llamado la atención la política y decidí que lo mejor para mí era irme a estudiar ciencias políticas. Ese también fue un cambio dramático, porque yo en realidad llegué a Estados Unidos sin ninguna experiencia laboral. Yo había sido estudiante siempre. De bachillerato había pasado a la Javeriana y no tenía ninguna experiencia laboral. Y fue, digamos, quizás lo más duro del comienzo de mi vida en los Estados Unidos fue buscar trabajo. Poco a poco, pues encontré algunas cosas que me permitieron sobrevivir. Fui profesor de inglés para algunos inmigrantes que deben estar hablando inglés con un acento absolutamente terrible. Fui profesor de español. También alcancé incluso a trabajar una sola tarde en una compañía de trasteos. Después de cargar el primer piano decidí que tenía que terminar la universidad a como dé lugar. Yo creo que lo que más me llamó la atención de mi carrera, sobre todo en el área de conflictos y paz, que fue el área por la que me fui orientando ya en el posgrado, tenía que ver con la capacidad de poder influir sobre desarrollos prácticos en la vida política, en la vida social, en la vida económica. Porque cuando uno estudia paz y conflictos y opta por la no violencia, está convencido de que la no violencia no es aceptación de la injusticia, no es indiferencia ante la injusticia, sino que es como mínimo un método de lucha justamente para cambiar situaciones de injusticia, pero que es a la vez un método que rechaza la violencia como instrumento para producir esos cambios. Yo decido regresar a Colombia después de 12 años de permanencia en Estados Unidos porque había terminado ya los cursos de mi doctorado. Fueron 4 años de solo cursos. Hoy los doctorados son un poco menos exigentes en ese sentido.
pero el tipo de beca que yo tenía me exigía estudiar incluso los semestres de verano. Me restaba, por supuesto, elaborar la tesis de grado y decidí que era momento de regresar a Colombia. Mi tesis doctoral iba a ser sobre el proceso de paz de Belisario Betancur. Entonces optamos con mi esposa y mis 2 hijos de regresar a Colombia para que yo pudiera escribir la tesis. En el verano de 1990 yo estaba trabajando en Oslo, en Noruega, en el Instituto de Investigación para la Paz de Oslo, y me habían ofrecido la posibilidad de quedarme por 2 años allá. Pero bueno, tomamos la decisión de regresar a Colombia, y en Oslo me dijeron, si vas a Colombia, contacta a la Universidad Javeriana. Pero como ya había tenido esa mala experiencia en mi paso anterior por la Javeriana, dudé mucho si venir y hablar con el padre Sanín. Pero al final la necesidad, por supuesto, de encontrar un trabajo me convenció de que valía la pena entrevistarme con el padre. Y fue una grata sorpresa, porque en realidad yo tenía el recuerdo de una universidad un poco menos plural y menos liberal de lo que encontré a partir de los años 90. Y ahí comenzó mi vinculación con la Javeriana. Encontré en la Universidad Javeriana siempre una libertad de cátedra que quizás en otros sitios no encuentres. Nunca la universidad me ha vetado en mis actividades. Nunca, por ejemplo, cuando yo fui director del posgrado en resolución de conflictos, que fui además su fundador, era un momento en que se acababan de desmovilizar algunos grupos guerrilleros, como el EPL, como el M-19 y otros, Corriente de Renovación Socialista un poco después. Yo invité a algunos de estos guerrilleros desmovilizados a que vinieran a contarnos su experiencia del proceso de paz. La Javeriana nunca me dijo cómo es posible que usted esté invitando a antiguos guerrilleros a que vengan a hablar con sus estudiantes e incluso a que se hagan cargo de una de las cátedras del programa de paz y conflictos. Entonces ese ambiente muy plural, de mucha tolerancia frente a la diversidad de perspectivas, creo que siempre me convenció de que mi sitio estaba en la Universidad Javeriana. El primer contacto con la docencia fue aterrador, porque yo fui siempre un estudiante muy tímido. Sin embargo, los estudiantes me decían, después comentando con el paso de los años, ese nerviosismo, me decían que no se me notaba para nada en la clase. Lo que más me apasiona de la docencia es la posibilidad de estar intercambiando con los estudiantes, de estar al tanto de sus perspectivas, de estar al tanto de lo que los entusiasma, de estar al tanto de lo que los conmueve, de estar al tanto de lo que les resulta indiferente. Digamos que una de las cuestiones más satisfactorias para mí ha sido la posibilidad de tener muchos vínculos internacionales, tener contacto con conflictos internacionales diferentes al nuestro. En Ruanda, por ejemplo, 800.000 víctimas asesinadas en 2 meses y medio. Para nosotros completar esa cifra, tendríamos que seguirnos matando al ritmo que nos matamos hoy por 150 o 200 años. Entonces creo que fue bastante iluminador para mí entender que no estábamos en la peor situación del mundo y que otros conflictos que habían sido mucho más complejos que el nuestro y más destructivos y sangrientos que el nuestro, al final lograron emprender unos procesos que los llevaron a salir de esa situación. Me ha enseñado también esa posibilidad de conectarme con los conflictos de otros, lo difícil que es el posconflicto. Nos va a llevar décadas reconstruir lazos sociales, nos va a llevar décadas generar una confianza frente al Estado, porque el rol del Estado en este conflicto también ha tenido unos impactos bien complicados. Yo creo que las universidades tienen un rol fundamental en un cumplimiento eficaz de su misión, que es la educación. Las universidades no somos ni agencias de desarrollo, ni somos, como decía el padre Remolina, ONGs. Pero sí tenemos una responsabilidad muy fuerte en la formación. En fin, y eso que es nuestra función como universidad, que es la formación, es realmente la mejor garantía para una sociedad en paz.